todos mis chavales, espero que se encuentren muy bien, los saludos en el amor del Señor. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Generación de Fe, de este buen podcast que es para el Señor y también de edificación. Y bueno, al ser, como dijimos hace un video anterior, estamos en un nuevo año y este tema, en este nuevo capítulo se va a hablar sobre la crianza de la fe. Y tenemos unos hermanos que son muy queridos en nuestra congregación, que en un ratito más los van a conocer. Así que ahora los voy a invitar a que puedan cerrar sus ojos, puedan inclinar sus cabezas y puedan estar en un momento de oración con nosotros. Así que vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te agradezco por tus bondades, por tus bendiciones, Señor. Amén. Gracias porque eres bueno. Gracias también por este nuevo capítulo de podcast Generación de Fe, Señor. Gracias por este proyecto, por los hermanos también que están detrás de esto, Señor. Gracias por los jóvenes también que estamos aquí, Señor. Amén. Que tenemos un corazón dispuesto para ti, Padre, y ayúdanos y fortalécenos en todo momento. Y así también, gracias por los hermanos invitados de esta tarde, Señor. Que sea de edificación para los oidores y también para nosotros, Padre. Dejo esta oración en tus manos. Y gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que voy a dar el pase a mi hermana Claudia para que nos pueda decir quiénes son los invitados de esta tarde. Así es, tengo el gusto de poder presentar a unos invitados muy especiales, un matrimonio con más de 20 años ya, en el cual nosotros podemos experimentar amor real, familia, crianza, que es el tema que vamos a decir hoy. Tenemos acá a nuestro hermano Eric Baeza, a nuestra hermana Angélica Pérez, no por nada, son mis papás. Pero el gusto de poder tenerlos acá, qué bueno que hayan aceptado nuestra invitación. Tenemos un capítulo muy especial y a ustedes les decimos que se preparen para este capítulo bien bueno, que la idea es poder tocar sus corazones y también que se sientan identificados y poder traspasar la palabra del Señor a cada uno de los que nos están viendo. Así es. Y cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, lo que quieran saber, pueden escribirlo ahí en los comentarios para saber nosotros. Aprovechen de suscribirse también, de darle like y Así comenten es. cualquier duda, felicitaciones, recomendaciones, críticas, todos. Estamos abiertos a poder escucharlos, a poder leerlos, a poder leer cada uno de sus comentarios. Así que para empezar, para dar introducción al tema, queremos hacer una pregunta a ustedes que lo están viendo. Si en Generación de Fe nuestro objetivo principal es por llegar a más jóvenes, sí, sabemos que nos ven jóvenes que a lo mejor no se han congregado en alguna iglesia o también jóvenes cristianos. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Se han puesto a pensar cómo quieren ustedes criar a sus hijos? Aún así, en el mundo en el que estamos viviendo ahora, quizás no muy bueno, con mucha influencia, que existen ahora los Terian y tantas modas que en realidad hacen mucho más difícil la crianza en estos tiempos. Y por lo mismo, nos queremos basar en la Biblia y tenemos a estos invitados, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y por eso tenemos a nuestros invitados especiales que vamos a ir haciendo algunas preguntas para conocer su experiencia. ¿Cómo han experimentado ustedes la crianza de sus hijos? La crianza de sus hijos, si lo han hecho bien, si ha sido difícil, que vamos a ir andando poco a poco con estas preguntas. ¿Juanjo? Así es, así como decía ella, ¿qué significa para ustedes la crianza en la fe? Tranquilo, nervioso, simplemente respondan y... Ya, bueno, gracias por la invitación. Más que nada uno se siente un poco nervioso primera vez que lo entrevistan de esa manera, pero gracias a Dios que fuimos invitados. Que me encanta producción. Eso. Más que nada, hermano, uno tiene que contar del principio. Por ejemplo, para mí fue bien difícil, bueno, de la iglesia todos deben saber el testimonio que tenemos que nos costó tener hijos. Entonces, primero fue tener fe en poder que mi esposa quedara embarazada. Para hacerlo más cortito, un día el pastor fue a la casa y siempre he contado esto y él dice, ¿y usted le pidió un hijo al Señor? Y eso fue la pregunta clave. Y ahí nosotros oramos por un hijo, pero después viene el problema, no un problema, sino que decirnos cómo criar al hijo, cómo criarlo, o sea, es pedirlo y ahora poderlo guiar. Entonces, más que nada a los hijos enseñarles quién es Dios. Eso más que nada. Muchas veces uno al hijo lo va corrigiendo, pero no le dice por qué. Pero nosotros, yo me baso en que enseñarle quién es Dios, más que nada. Entonces mi esposa, ¿qué puede decir? ¿Argumentar algo más? Sí, no, muchas gracias también por la invitación. Agradecido también por invitarnos a ser parte de este podcast. Bueno, éramos solamente espectadores de afuera. Y felicitarlos a ustedes también por el trabajo que hacen, a los que están detrás de cámaras también, porque es un lindo trabajo y que se puede llegar también a muchas personas más. Quizás que no le conozcan y esto puede ser como el inicio para poder entrar a la vida de Cristo.
La pregunta era cómo crear a los hijos a enseñarles la fe. Bueno, como decía mi esposo, no ha sido fácil desde un principio para nosotros y todo lo hemos hecho a base de fe. Nuestra vida está construida en la fe. Pues, bueno, primeramente para poder quedar nosotros esperando a ustedes, bueno, a la Claudia la Claudia fue nuestra primera hija, entonces también fue difícil y tuvimos que ahí echar a andar la fe nomás y confiar en el Señor, porque era lo que teníamos en ese momento. Bueno, en un momento no lo entendíamos porque estábamos como recién también en los caminos de Dios y no entendíamos mucho hasta que el pastor nos aclaró ese tema y ahí empezamos a confiar en el Señor, que era lo que teníamos y podíamos echar mano a eso. Bueno, ahora con los hijos, criarlos en la fe, al principio quizás cuando están chiquitos no es tan difícil, pero sí cuando ya llegan como a la adolescencia ahí es un poco más complicado porque hay dudas, ellos ya empiezan a crecer, empiezan a ver el mundo, entonces totalmente diferente también y hay que explicarle un poco las cosas, empiezan como a ellos a hacer más preguntas más completas que por qué esto otro. Entonces ahí es cuando tenemos que actuar nosotros los papás y poder explicarles que Dios está en todo y que Dios va a proveer a todo. Igual nosotros hemos tenido no una vida fácil, entonces también a base de eso, de que ellos ven que nosotros hemos actuado quizás por la fe en todas las cosas que nos han pasado, porque han sido problemas no tan, bueno, tampoco tan complicados, pero tampoco ha sido tan fácil nuestra vida. Y ellos lo saben, bueno, la Claudia sabe y lo ha vivido también con nosotros. Entonces a veces también, más por los ejemplos también quizás que ellos ven, que nosotros oramos, que ser perseverante también en los caminos del Señor. Entonces quizás también por ahí va la cosa. Muy bien. ¿Y podrían contarnos, si es posible, un poco de cómo ha sido el camino de la crianza de la fe con sus hijos? ¿Y qué dice la Biblia también acerca de esto? Es como, por ejemplo, yo puedo decir, es como que siempre se ha hablado cuando uno los hijos no los compra, es un regalo de Dios, pero ese regalo viene con un instructivo y aquí está en la Biblia. Entonces uno, con versículos, uno va instruyendo, como dijo Claudia, instruye al niño en su camino y cuando aún fuera viejo, no se apartará de él. Entonces uno va utilizando, es como el manual. Muchas veces uno dice, primera vez soy papá, o sea, voy a experimentar ser papá y no sé cómo se hace porque es primera vez, pero aquí está la Biblia. Uno le enseña muchas veces, es como que es diferente el temor al miedo. Entonces uno debe tener el temor y respeto al Señor. Entonces muchas veces uno es más drástico, pero uno tiene que enseñarle en amor al Señor. Eso más que nada, hermano, con los versículos de la Biblia, enseñar a los hijos de qué manera por ejemplo, uno puede poner experiencia, como dice mi esposa, van creciendo y empiezan con preguntas o empiezan a ver cosas, por ejemplo, el problema actual de ahora, los celulares. Por ejemplo, cuando mis hijas estaban chicas, llegaba, mi compañero tiene tal celular y todo, y uno le decía, hija, pero bueno, Dios tiene que proveer, o sea, si Dios provee, y si Dios no provee, es porque Él tiene su propósito. Entonces ellos entendían, gracias a Dios, no fue tan difícil, y doy gracias a Dios porque uno orando al Señor, leyendo su palabra, incluyéndolo, ellos han ido aprendiendo y no ha sido difícil. Gracias a Dios, y lo digo por fe, no ha sido difícil. No, en realidad hemos tenido como hijos también, buenos hijos. No es que yo me quiera jactar de los hijos que tengo, pero no ha sido muy difícil en ese sentido a que ellos puedan servir al Señor. Pero yo creo que lo más importante es enseñarles a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y que ellos vean a Dios en lo más mínimo. Que todo lo hace Dios. Porque como dice ahí el versículo en Juan 22:37, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces yo creo que por ahí va el asunto. No forzarlos, no obligarlos. Que no lo sientan el servir al Señor como una obligación, sino que ellos puedan amar al Señor y ahí se vienen todas las cosas. Así que no ha sido muy difícil enseñarles en realidad el camino de la fe a los chicos porque ellos aman a Dios por sobre todas las cosas y lo han visto desde chiquitos. Eso,
no sé, en lo más mínimo. Yo a veces yo me gozo, cosas que yo no hice cuando niña, no sé, cuando los chicos dicen, ¡uy, qué lindo el atardecer! Pero qué lindo que ellos se puedan fijar en esas cosas que Dios hace. Y sabe que, que es Dios quien lo hace. Entonces, por ahí va, yo creo. No tenemos como un manual, bueno, el manual lo tenemos, la Biblia, pero así a ciencia cierta decir cómo lo hice. Yo creo que van en esas cosas. Igual que un versículo importante compartir Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es importante. Muchas veces uno, por ejemplo, como padre, como queriendo tener misericordia de ellos, por ejemplo, hijo, no haga eso. Hijo, no haga eso. Como 3 veces. Ya la 4ª vez uno lo corrige, pero ya es como que con rabia. Entonces no, nosotros éramos más drásticos. A la primera ya sabe, era con la primera, hija no, y a la segunda listo. Va el castigo. Entonces, es como dice el versículo, la amonestación no en ira, o sea, no como con rabia. Más que nada eso, compartir uno de los versículos que... Sí, gente, confirmo, no había chance de portarse mal. O sea, era hacer caso o hacer caso. Bueno, yo aprovechando que estaba mi papá acá, bueno, y el Paco también, para irles contando un poco, yo realmente lo admiro a ellos. Ay, me va a poner a llorar. Pero porque ellos, no han, como ellos decían, no ha sido una vida fácil, pero siempre en momentos difíciles nos han recalcado en la fe. Bueno, ellos lo saben, yo sé que tenemos muchos testimonios como familia. Ojalá, si contáramos todo, yo creo que este capítulo duraría como 1 hora. Y el Paco conoce muchas de esas historias también. Pero bueno, quiero partir yo primero contando un testimonio en el cual yo vi la fe de mis papás, donde ellos nos inculcaron, a pesar de ser un momento difícil, ahí es para padres, como cabezas de hogares de nuestra familia, el seguir adelante, pero aún así nos inculcaron el creer en Dios, el confiar, el amar al Señor. Hubo un tiempo atrás, unos años atrás, yo no sé qué año específicamente, ahora sí. 2008. 2008. Yo tenía 7 años por ahí, la Valentina habrá tenido unos 5 años, y Luca como unos 3 años, 4 años, por ahí más o menos. Valentina y Luca, que son mis hermanos. Mi papá sufrió tuvo un accidente en el cual tuvo que ir a juicio, fue condenado, tuvieron ellos que pagar una deuda millonaria muy grande. Nuestra casa estuvo a punto de ser embargada, nuestras cosas, estuvimos a punto de quedar en la calle prácticamente. Por si acaso no lo cuento con lágrimas de pena, sino de emoción, porque Dios fue bueno ese tiempo. Fueron años difíciles, poder levantar a la familia. No necesariamente decir que no teníamos para qué comer, porque Dios fue bueno, nunca nos dejó abandonados. Nuestro almuerzo todos los días era arroz con ketchup, porque era lo que más alcanzaba el presupuesto. Y si era un buen día en el que podríamos tener un poquito más de... Un huevito. Mi papá compraba la caja de 6 huevos, nosotros somos 5, compraba la caja de 6 huevos y era un huevito cada uno. Y así también otro menú en el cual, me acuerdo siempre, arvejitas partidas. Yo hasta ahora, quizás quedé un poco hostigada con las arvejitas partidas, las comíamos mucho, pero era porque un paquete no alcanzaba para muchos días. No había cómo sustentarnos, nosotros íbamos al colegio, no teníamos cómo llevar colación. Tuvimos escasez en ese tiempo. No puedo decir que nos faltó, porque el Señor aún así nos proveyó, que sea poco, quizás no podíamos tener como tenemos ahora o como tiene otra gente. Comer en ese tiempo arroz, no sé, hasta con huevo y tomate era difícil, porque ni siquiera para el tomate nos alcanzaba. Lo que más podíamos tener era el ketchup, mayonesa y eso, y contando. Entonces fueron tiempos duros, fueron tiempos difíciles, y eso sobre todo para mis papás. Pero aún así ellos nunca nos hicieron sentir que Dios nos había abandonado, ni tampoco nos hicieron sentir que nos faltó algo. Yo sé que para ellos fue difícil poder levantarse, mi papá no pudo trabajar en un buen tiempo, no había cómo solventarnos económicamente, pero aún así el Señor tuvo misericordia de nosotros y llenó de gracia a otras personas que ni siquiera eran cristianas para tocar nuestras puertas. Llegaban personas que no eran cristianas a nuestra vida con bolsas de mercadería, con bolsas de carne, de yogures que no podíamos comer en ese tiempo. Llegaban familiares que mucho tiempo que no veíamos, que no hablábamos, que no sabían de la situación, y llegaban con cosas a la casa para poder comer. Y eso solamente era explicación del Señor. Yo sé que mis papás también se acuerdan de eso,
pero lo que yo quiero llegar es que fueron años difíciles, pero mis papás nunca nos hicieron renegar contra el Señor. Incluso nunca nos hicieron sentir de que nos faltó algo. Nosotros orábamos al Señor antes de comer ese arroz con ketchup, que para nosotros era, qué rico, para mi papá era, y hay que orar porque el Señor nos está bendiciendo nuestra mesa. Y somos igual de bendecidos que cualquier otra persona. Entonces, en ese momento, para nosotros, nunca fue escasez, nunca fue que nos faltó algo, nada. Pero ahora nosotros grandes asimilamos la magnitud de la situación, fue algo difícil. Yo sé que también para ustedes igual fue difícil sobrellevar porque tener 3 hijos, una casa que mantener, no tener la situación económica, pero aún así nos hacían creer que el Señor estaba ahí. Y no que nos hacían creer, sabíamos que el Señor estaba ahí y éramos igual de bendecidos. Y después pasaron los tiempos, gracias a Dios todo esto se solucionó. Dios nos bendeció en gran manera, yo soy una eterna agradecida por eso y muchas veces siempre recordamos, estamos en la mesa con mis papás y recordamos este tema y nos ponemos a llorar, pero lloramos de emoción porque el Señor estuvo ahí. Y por algo nos hizo pasar por eso, a pesar de ser una situación difícil, como familia nos unió más, como familia nos hizo entender y valorar que eso quería el Señor, que valoráramos los que teníamos ahora. Yo voy a contar también, no está mi hermana acá, pero estábamos en pandemia y mi hermana estaba en clase online, dice que se hizo un desayuno, se hizo un pan, grotesca ella, con palta, con huevo, con jamón. Dice que se pone a ver el pan y empezaron a correr lágrimas en su cara, lágrimas, pero eran lágrimas de emoción porque hace un tiempo atrás lo único que teníamos para comer era el almuerzo, que era arroz con ketchup, no teníamos para llevar colación al colegio, no teníamos para desayunar. Y aún así el Señor fue bueno y nos tiene acá y nos sustentó y yo no dejo de pensar en eso, en el versículo que está en Deuteronomio 8, que siempre que como familia lo leemos en la mesa, nos acordamos de esto, lloramos porque cuando hay todos más lloran. Yo creo que ahora mis papás se están aguantando el querer llorar. Pero el versículo que dice así, ven, lo tengo acá en el celular, que nos hizo acordar mucho y siempre reflexionamos. Yo me acuerdo de que unos hermanos nos fueron a visitar el año pasado al Ministerio de Visitación de nuestra iglesia y nos enseñaron sobre este versículo y lloramos porque contamos justo este mismo testimonio. Dice así, Deuteronomio 8.2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, sabías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y mis papás siempre nos hacían recordar eso y a pesar este capítulo que es sobre la crianza, ellos no criaron de eso, de que viéramos al Señor, que aún así en el tiempo difícil Él estuvo ahí y Él nos sustentó y Él llenó de gracia a personas no cristianas. Ustedes saben que nosotros como cristianos no tenemos convivencia con el mundo, con las personas están en tinieblas, la luz y las tinieblas no tienen convivencia, pero llenó de su gracia para que esas personas prácticamente nos salvaran de un día para poder comer, para poder almorzar, para poder desayunar, para poder tener una colación. Yo me acuerdo de la May, que es una de amigas que yo tengo, compañera del colegio, en el cual ella, su mamá, nos mandaba colación a mí, a la Vale, y a Lucas nos mandaba naranjita con yogur, cosas que fruta no había por dónde obtener porque no alcanzaba, en ese momento era caro, no teníamos para comer, y ella nos mandaba y ¿cómo sabía que nosotros moríamos por tener una colación? Ese es el Señor. Bueno, es el Señor que hace, porque ahí viene también a mi memoria el Mateo 6:33, que dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas serán añadidas. Bueno, yo creo que también es como nuestro versículo lema, De la familia. claro, de la familia, porque siempre le hemos inculcado a que en lo más pequeño siempre está Dios. Entonces, y ser agradecidos también de Dios. Y que ellos siempre para servir al Señor le vean a Él. Porque, claro, las personas nos van a fallar siempre y nos fallan siempre. O nosotros mismos fallamos en cada momento. Pero nuestra vista tiene que estar siempre enfocada en Dios. Y yo creo que este tiempo para nosotros, bueno, ahora que están más grandes, ustedes también se han dado cuenta de eso, que la gente falla y que hay muchos problemas a veces, pero lo bueno que tienen ustedes claro y ya han madurado esa parte de que el enfoque tiene que ser siempre el Señor. Y ahí todas las cosas van de la mano. Sí, eso es verdad. Dios ha sido bueno siempre. Sí, mis papás siempre nos han inculcado el amar a Dios por sobre todas las cosas, como decía mi mamá, entonces por eso quizá no ha sido difícil, porque nunca sentimos que nos obligaran a venir a la iglesia.
sino que ellos nos enseñaron a amar al Señor y a ver al Señor aún en los detalles. Mi mamá siempre dice como, hoy, no sé, siempre el Señor responde a los anhelos de mi corazón. Y siempre me queda eso calcado porque así como, "Ay, yo quiero, no sé, hoy día tengo ganas de comer, que sea una cosa banal, pero te van a comer un helado de chocolate", y ahí llegaba una persona con un helado de chocolate. Y así, es así. Y es así, y lo hemos visto en nuestra vida. Mis papás pueden contar muchos testimonios. Tenemos testimonio de nuestro hermano Lucas, mi hermano que tuvo muchos problemas. Yo sé que para ustedes también fue difícil. Y por lo mismo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo sobrellevaron esos momentos difíciles ustedes? Por ejemplo, el testimonio que acabo de contar, o el testimonio si quieren contar un resumen de lo que fue la historia de Lucas, por ejemplo, en una parte del testimonio como familia. ¿Cómo sobrellevaron el seguir inculcando la fe a sus hijos, a pesar de que para ustedes también era difícil y también era una lucha con la carne? Más que nada es la fe en el Señor. Nada más. Sí, la fe en el Señor y Dios ha sido bueno. sí, además que igual por mi parte, siempre estuve muy sola acá. En Arica, yo soy de la cuarta región y siempre he estado muy sola. Y yo creo que mi único descanso y mi único apego en ese momento, en todos estos momentos difíciles que han pasado, ha sido Dios. Dios es mi refugio, no sé, en Él puedo descansar, siempre. Porque quizás no tengo a mi mamá al ladito para abrazarla, o a mis hermanos, o a mi familia con quien me crié, pero siempre ha estado Dios, Él nunca nos ha fallado. De hecho, yo creo que ustedes también viven y han crecido también y se han fortalecido en la fe por lo que ustedes han vivido con nosotros también. Porque quizás ahora nuestra vida es más tranquila, es más llevadero, pero tiempos atrás vivimos tiempos muy difíciles, con Lucas, pero ahí estaba también, estaba Dios con nosotros siempre, estaban los hermanos de la iglesia. Yo nunca me voy a olvidar el día que a mi hijo se lo llevaron en una ambulancia, el segundo día de nacido, y nunca voy a olvidar ese pasillo lleno de hermanos de la iglesia, apoyándonos, dándonos las fuerzas para seguir adelante. Después los hermanos diciéndonos, ya vas a ver a Lucas corriendo acá en los pasillos de la iglesia. Y así fue. Hasta ahora, yo nunca voy a olvidar al hermano Ricardo, porque él siempre, el Ricardo Jane, siempre decía, ya vas a ver a Lucas ahí haciendo maldades en la iglesia y todo. Y después cada vez que lo veía corriendo me decía, ahí está. Y así tantas cosas más que hemos tenido que pasar como familia y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Perdona. Tenemos que puro dar gracias a Él, por favor. Es como, por ejemplo, a mis hijos siempre, como dice Claudia, nosotros hemos mostrado que Dios, hasta lo más mínimo, está Dios. Por ejemplo, un día me acuerdo, vivíamos por allá por la 11 de septiembre y veníamos acá al culto, un culto especial de Navidad. Y la Claudia venía haciendo un berrinche, estaba chica ella, porque ya sabía que no venía el regalo que ella quería. Y vamos saliendo en el vehículo que teníamos, vamos pasando y yo paro y había una señora con su niñita chica y estaban sacando cosas de la basura. Víspera de Navidad. Y le digo yo, hija, mira, le dijo, mira hija, me paro así, le digo, mira hija, mira a la niñita. Y mi hija vio a la niñita, no sé si recordará la Claudia, estaba chica. Y ahí ya su berrinche cambió a llanto, pero un llanto porque ella ahí dijo, pucha, yo llorando porque Dios no entregó lo que ella realmente quería, pero le demostré que, mira, muchas veces nosotros, aún grandes somos así, pues, de repente, no sé, pues, como siempre dice el pastor, que la tele es más grande y a veces miramos para el lado y hay gente que tiene tanta necesidad. Pero dar gracias a Dios, eso le muestro a mi hijo, dar gracias a Dios por lo que tenemos. Aún sea poco o sea harto, pero gracias al Señor. Y como dice el versículo lema, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y ella siempre cuando conversamos, creo que Claudia estuvo en Santiago, y decía, papá, la Biblia es perfecta, la palabra de Dios, él sus promesas las cumple. Entonces, más que nada, comentar eso. Sí, porque, bueno, la Claudia igual tiene su testimonio, y ella se fue a Santiago y todo lo veía difícil, todo era complicado, y nosotros confiamos en el Señor siempre va a estar ahí. Pero y para ella era un mundo, siempre era un mundo todo. No sé, pues me cambiaron, yo iba, no sé, a un servicio y me lo cambiaron. A última hora me lo cambiaron, pero Claudia, confía en el Señor te va a mostrar. Y Dios la abofeteó varias veces, de hecho, desde que ella quiso entrar a la universidad, Dios la abofeteó y le ha costado entender hasta que ella lo entiende. Y los chicos ven también eso y se han fortalecido ahí en la fe siempre ellos.
Pero lo más importante es inculcarle que ellos amen al Señor y que ellos le crean al Señor y que crean en su palabra. En su palabra. Yo creo que el Señor solo nos ha ido demostrando que todo es real. Y a mí también se me viene a la mente Romanos 12:2, que dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y por algo ustedes tuvieron que pasar todo lo que pasaron como familia. El Señor sabía que ustedes podían pasarlo, porque el Señor les daría una carga o algo por qué pasar que ustedes no podrían sobrellevar. Entonces es algo muy hermoso, de verdad. Yo tengo así el corazón a punto de ponerme a llorar, de verdad. Y más encima también por lo de Lucas, que Lucas es mi mejor amigo y de verdad está así. Pero así como decía usted también, en los mínimos detalles está el Señor. Ahí, no sé, como usted dijo, en el atardecer, el Señor fue el que hizo el atardecer. Eso. No sé, los animalitos corriendo, el Señor hizo los animalitos. Yo en los animalitos me gozo porque es como, ejemplo, este es nuestro cuerpo, y como habláis de los tenis, los cuerpos de los animalitos son muy distintos a los de nosotros, y es tan perfecto que uno al verlos se goza en los árboles, las plantas, las montañas. A mí las montañas me encantan. Y qué lindo que te fijes en esos detalles, porque a veces pasamos por alto esas cosas y nos enfocamos en otras cosas que no son importantes. Así es. Pero hay que ver que en lo más mínimo actúa Dios, en lo más mínimo. Y eso yo creo que es la clave, enseñarle a eso, amar a Dios, y que ellos vean que en lo más mínimo Dios siempre va a estar. Su creación. Así es. Sí, yo también tenía quería contar algo cortito, un testimonio también que tuve. Ya lo conté igual hace un tiempo en un capítulo anterior, el año pasado si no me equivoco, que pasamos como familia, que se metieron a robar a la casa. Fue justo el día de matrimonio de una hermana en la iglesia. Y fue así como todo súper... Bueno, fue de la nada en verdad, porque nosotros salíamos del colegio y nos quedamos justo... Primero que todo nos quedamos en la casa de mi tía, nos fuimos directamente a la casa. Y de repente llegamos y estaba toda la casa dada vuelta así. Y fue horrible en ese momento verlo todo, la sensación también, yo me sentí súper mal. Y yo pensé que estaba lidiando con mi carácter porque en ese momento me comporté feo en ese momento. Pero a lo que yo rescaté de ese momento fue que yo pude ver al Señor y a mi papá ahí porque ellos vinieron, nos agarraron así, ahí no estaba mi hermano, nosotros igual somos tres, estaba solamente mi hermana Javier y yo. Y nos agarramos así entre los cuatro y mi papá y mi mamá se pusieron a orar. Y ese fue un momento que se quedó en mi corazón porque es un detalle el cual en lo más mínimo sí era un problema enorme, era algo así horrible, pero ahí estaba el Señor. Y después mi mamá me contó que ella iba a ir a la casa antes de, entonces el Señor la guardó, la libró de eso, quizá porque nosotros después encontramos un cuchillo más encima, arriba justo en la pieza de mis papás, y el Señor la libró a ella y también nos libró a nosotros. Y así también guardaba a mis mascotas que también estaban en la casa en ese momento, entonces, bueno, toda la gloria sea para el Señor, que es bueno en todo momento, así como decían. Entonces, ya no sé si tengas algo más para decir en este momento. O sea, yo creo que es para ir resumiendo lo que ha sido este capítulo, que es lindo poder ver, al menos nosotros lo hablamos de expectativa, o sea, desde la mirada de hijos, ver que cómo nuestros papás se fortalecen en el Señor y cómo nos inculcan eso, así como contaba Joaquín su experiencia de cómo sus papás en momentos difíciles, oremos juntos, oremos en familia, mis papás también, de orar, de ver al Señor, de sentirlo, de amarlo. Qué lindo es poder compartir eso, y yo creo que nosotros como jóvenes ese debe ser nuestro objetivo, poder armar una familia bajo el firmamento del Señor, como dice la Biblia, no armar nuestra casa en la arena, sino en la roca, en que el Señor, y qué lindo sería para nosotros, todavía estamos a tiempo, somos jóvenes, y qué triste sería no tener una familia en el Señor, una familia que no se fije en sus detalles, que no tenga consolación, que no tenga esperanza, ni tampoco agradecimiento. Entonces, yo creo que es un llamado para todos los que nos están viendo, a quienes quizá ya tienen su familia, a seguir fortaleciendo. Todos los días se puede mejorar, se puede fortalecer esta fe. Y también a quienes no lo son, a los jóvenes que nos están viendo también, cristianos que quieren su familia, que siempre se recuerden en criar a sus hijos en los caminos del Señor. Y a quienes no conocen al Señor, es una buena oportunidad de poder conocerle. Ustedes están viendo un testimonio vivo de una familia que, si bien no ha sido fácil, pero el Señor ha estado ahí. Y el Señor ha sido bueno y nos ha guardado y nos ha protegido.
Entonces queremos agradecerles también por estar acá, espero les haya gustado, que no les hayamos intimidado tanto con las preguntas, que hemos expuesto de derramar algunas lágrimas frente a miles de visitas a YouTube de este video. Así que creo que vamos a dar algunos consejos. Unos ejemplos, sí, ahí para los que nos están escuchando, unos ejemplos que podría ser el vivir en la fe, que podría ser, yo pienso, el leer la Biblia en familia, y no solamente leerla, sino también el Leer, el orar. saborearla. Orar. Sí, así es. Sí. Hablando de orar, aparte, me acuerdo que un tiempo que teníamos que tomar hartas decisiones como familia, hacíamos cadena de oración, los 5, todos los días en la casa, como 2 horas orando, porque cuál de 2 horas era más largo. Pero era muy bueno y uno se quitaba un peso o una mochila, así que un buen consejo para quienes van a hacer en la casa. El orar, No sé qué otro consejo se le ocurre. Por ejemplo, siempre he dicho un versículo de Salmo 103:2, dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo eso le enseño a mis hijos, que todo lo que viene de Dios es puro beneficio, aún las cosas malas. Porque tal vez en el tiempo que uno está en la prueba o está pasando el tiempo difícil, después uno aprende de eso, dice, y se da cuenta. A veces en el momento dice: Señor, yo quiero pasar rápido esto, como decía un devocional, la tormenta, uno sabe que viene y no hay otro camino, hay que pasarla. Pero después dice, después de eso viene el beneficio. Y después dice: es perfecta la Biblia, hermano, es perfecta. Dice: bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de sus beneficios. Todo es beneficio, aún las cosas malas. Tal vez hay personas que en este momento pueden estar pasando momentos difíciles. Ahora pasa un tiempo y después viene la bonanza. Y ahí viene el beneficio. Y en ese tiempo también, los momentos malos, es buscar al Señor, porque a veces tendemos a alejarnos. Alejandra. Pero la idea es buscarle más en los tiempos difíciles, ¿no? Sí. Ahí es cuando nos olvidamos también un poco de Dios y nos olvidamos, no sé, a veces de orar, pero ahí es cuando tenemos que orar. Yo siempre le digo a los chicos, tienen que solamente orar y esperar en el Señor. Y confiar en el Señor, porque Él tiene promesas para nosotros y confiemos en Él, que Él nos va a responder cada una de nuestras peticiones o va a cumplir cada una de sus promesas. Pero si no le creemos, no tenemos fe, Sí. no podemos Sí, mucho también avanzar. como decía el hermano Eric, me trajo recuerdo también en Génesis 37 al 39, que habla de José también, de todo lo que tuvo que pasar de ser vendido por su hermano, después con el tema de la mujer de Potifar, y más encima que sus mismos hermanos no querían venderle, querían matarle al Claro. principio. Y me acordé de que en todo momento, luego cuando fue encarcelado también, dice que el Señor estaba con él en todo momento, e incluso extendió su mano misericordia. Y después, en un momento más adelante, se ve que el Señor lo exalta a él. Y en todo tiempo está el Señor ahí. Y hay veces que nosotros ahí pasan cosas que no entendemos y que se ve todo así horrible, feo, pero el Señor siempre está ahí con nosotros y es por un propósito. Es por un propósito que Él tiene. Entonces me trajo... O nos tendemos a alejar. Yo también, no sé, quizá a veces nosotros como padres hemos fallado más que nuestros hijos. Porque a veces, claro, les enseñamos, pero hubo un tiempo, yo recuerdo igual que pasaron algunos problemas y nos quedamos en casa. Y eran ellos que nos invitaban a nosotros a venir a la iglesia. Entonces, qué lindo eso, pues ahora que ellos están grandes, nosotros les decíamos, de hecho Valentina, ella venía y se vestía y decía: yo me voy sola a la iglesia. Entonces, ¿cómo quedábamos nosotros como papás en ese momento también? Y ellos también nos han enseñado a nosotros a poder confiar y que lo más importante es el Señor. Yo creo que otro consejo importante que le podríamos dar a ustedes, para quienes van a tener su futura familia, para quienes ya tienen familia, es siempre hablar de Dios, y no solamente en lo que es la iglesia, sino dentro de lo cotidiano. Eso. En la mesa, sobremesa, nuestras Con sobremesas. los amigos. Y siempre hay conversaciones de Dios con los amigos, y importante que en familia siempre, como dice la Biblia, deténganse y consideren. Exacto. Detente y considera, que dice la Biblia. Porque aún en los momentos difíciles, donde quizás muchas veces uno no veía que podía salir, por algo pasaron y por algo el Señor nos tiene hasta aquí y ha sido bueno. Entonces yo creo que como familia una buena retroalimentación de qué hicimos mal, qué nos faltó, o qué bueno que confiamos en el Señor, porque eso nos trajo hasta acá. Así que yo creo que esos son unos buenos consejos Así para es. poder seguir. Ya estamos terminando este capítulo. Nuevamente Gran capítulo. le agradecemos la invitación de estar aquí, a mis papitos. Gracias por considerarnos, de Eso. verdad. Muy Así. agradecido de poder estar acá, nunca pensamos estar acá. Así bueno, que eso fue juego. Así que ya vamos terminando este capítulo, este segundo capítulo. Así que el Señor los bendiga, que los pueda guardar también, y nos vemos en próximos capítulos en Generación de Fe. No olviden seguirnos en Instagram, también tenemos TikTok y aquí en YouTube también. Así Qué que feo de
Así por que, acá va a salir, no sé, por acá, por allá, Aquí. por encima de la cabeza de mi papá. y active la Jefe campanita. Oreb. Así que búsquenlo, por favor, suscríbanse, compartan este video. De verdad que este año queremos con más ansia poder llegar a más personas, no solamente a jóvenes cristianos, sino que también a personas que no le conozcan. Es una buena oportunidad para hablar del Señor. Así que síganos, compartan, comenten también, sus comentarios también nos sirven mucho de lo que sea y eso. Creo que estamos bien contentos, este capítulo ha sido bien bonito Sí. para poder recordar algunas cosas, para poder agradecer también. Y nos estamos viendo en los siguientes capítulos. Así es, así que ya nos vamos despidiendo. Así que adiós, Chao. Adiós. Cuídense, que el Señor los bendiga. Para tu gloria.